Tú me decís cuando vas a empezar a grabar. Puta la wea que fin. Espérate, que siguen llegando solicitudes. Ya, pero filo. Vamos a hacer una pequeña como síntesis de lo que vimos el lunes. El lunes vimos que es la reproducción celular. Se ve bien lo que estoy mostrando, ¿cierto? Sí, ¿Todos lo ven bien? Ya, genial. ¿Qué es la reproducción celular en pequeñas palabras? Es como la división que tienen que hacer nuestras células para poder mantener nuestro cuerpo. Por eso la reproducción celular igual se divide como en dos procesos. Esta y sigue llegando gente. Puta la- a ver. Ok, entonces la reproducción celular es como la reproducción que tiene que tener nuestro cuerpo para poder como mantenernos. Ejemplo, está la mitosis y tenemos la meiosis. La semana pasada vimos que era la mitosis, pero antes de entrar a lo que es la mitosis, vimos también que las células procariontes tienen otro tipo de reproducción diferente a la nuestra, que es una reproducción asexual. ¿Qué significa que la reproducción sea asexual? Es que se dividen ellas mismas, no necesitan de otra parte para poder como generar descendencia. Entonces, eso es como lo principal de diferenciar entre la procarionte y la eucarionte. Tiene una reproducción asexual y de una salen dos hijas. Hay que tener en cuenta algo importante igual, antes de meternos a meiosis. En la mitosis, eh, la mitosis es para células somáticas. ¿Qué significa que sea para células somáticas? Que son como para las células de nuestro cuerpo. Células somáticas. Tenemos mitosis. La mitosis es para las células somáticas. ¿Qué tipos de células somáticas hacen mitosis? Tenemos las células epiteliales, que son las células de nuestra piel. Tenemos las células del pelo, que están en constante crecimiento. Y en fin, en cierto punto son estas células. Las células de los huesos, los osteoblastos, los osteoclastos, tienen que en cierto punto haciendo abundante mitosis para poder ir en constante crecimiento. Porque si estas no hacen mitosis, nosotros nos quedaríamos como enanos. Ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos mitosis en el pelo? Cada vez que nos cortemos el pelo, si nuestras células no entran en mitosis, no vamos a tener el crecimiento del pelo. No sé si se entiende. No, la Victoria. Las células procariontes no hacen meiosis porque es una reproducción asexual. Se dividen ellas mismas. Ejemplo, ellas mismas dividen su ADN y después de eso hacen una célula hija iguales. No sé si se entiende, pero es una reproducción asexual. La meiosis son reproducción sexual de la gónada. Ejemplo, tenemos, por algo se llama gametogénesis, que serían los espermatozoides o los óvulos. Pero eso ya vamos a entrarlo a ver con lo que es la meiosis. Vamos a ver y mitosis tampoco. No, mira, no hace como una mitosis en sí, sino que hace como un proceso de interfase. Es como, tiene como una pequeña fase S, donde en cierto punto duplica su ADN y después de duplicar su ADN genera dos células hijas. Eso es como lo que hacen las células procariontes. Ok. Entonces también vimos el lunes que era el cariotipo. El cariotipo es como la forma en cómo se ordenan nuestros cromosomas.
tenemos que entender que en nuestro organismo tenemos 23 pares de cromosomas, que de los 23, 22 son sexuales, o sea, 22 son somáticos. ¿Qué significa que sean somáticos? Que son como de diferentes partes de nuestro cuerpo, que son autosómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene nada que ver con la descendencia. Y tenemos el par 23, que puede ser XY, que X es la forma en que representa al hombre. Acá lo tengo, XY. Sería hombre. Y el de XX sería mujer. ¿Para qué sirve el cariotipo? El cariotipo, en grandes palabras, sirve para poder como diferenciar la morfología y el tamaño de una estructura de nuestro cuerpo. Ejemplo, el cariotipo se ocupa especialmente para ver si los embriones vienen con alguna enfermedad congénita. Ejemplo, tenemos la trisomía en el par 21, que sería el síndrome de Down. Trisomía. Ejemplo, para eso nos serviría el cariotipo. El cariotipo nos serviría para ver como diferentes enfermedades que se generan dentro de este. La trisomía del par 21 se genera por una no disyunción cromosómica, pero eso lo vamos a ver en meiosis, que cuando vamos más adelante. Ok, tenemos lo que es la estructura de un cromosoma. Los cromosomas están formados por cromática, un centrómero. ¿El centrómero qué es? Es como la parte central de centro, donde se unen las cromátidas hermanas. Tienen que tener en cuenta que en una cromátida simple esto es una cromátida. Eso es una cromátida. Y esta sería la otra. Entonces, al unirse, es un cromosoma. Esto es un cromosoma. No es un cromosoma homólogo, para que lo tengan en cuenta. Un cromosoma homólogo es cuando hay dos cromosomas al lado del otro, uno del padre y uno de la madre. Esos son cromosomas homólogos. No sé si se entiende eso hasta ahí. Sí. Es que creo que lo ven como a grandes rasgos, porque mitosis y meiosis no tienen que saberlo como tan a la profunda. Entonces, la cromática son como los bracitos del cromosoma. El centrómero es como donde se condensan las cromátidas, donde se unen. Es como acá se empiezan a condensar, acá se empiezan a unir. Y hay una parte que es súper importante, que es el cinetocoro. El cinetocoro es esta estructura acá, esa que está aquí al lado. Tenemos un cromosoma horrible, pero acá este sería el centrómero y acá está el cinetocoro. El cinetocoro es una proteína. Es una proteína que tiene como un orificio. Tiene como un orificio, eso negro sería un orificio. Y esto es una proteína. Eso es una proteína. ¿Y cuál es la función del cinetocoro? La función del cinetocoro es que cuando estamos en profase, se empieza a formar el uso mitótico. El uso mitótico es esa cosita que se empieza a formar en los polos opuestos, que empieza a sacar como pequeños tentáculos. No sé si se han dado cuenta no sé si han visto videos, que empiezan a sacar como pequeñas prolongaciones. Esas prolongaciones que salen del uso mitótico se llaman microtúbulos. Los microtúbulos, ¿cuál es la funcionalidad de los microtúbulos? Es adherirse, los microtúbulos se adhieren acá, tenemos hartos microtúbulos, y estos se empiezan después como a contraer. Los microtúbulos se empiezan a contraer, y hacen que estas se separen. Es en el proceso de mitosis. Como yo les decía anteriormente, los cromosomas homólogos son cuando tenemos dos cromosomas. Ejemplo, acá, en el par 1, esto sería un cromosoma homólogo, porque estaría el cromosoma de la madre y el cromosoma del padre. Esos serían los cromosomas homólogos cuando hay dos cromosomas diferentes, que son como de estructura, forma y tamaño iguales. Tienen que tener la misma. Ejemplo, a mí en la universidad, en el ramo de Biocell, me hicieron clasificar en una maqueta los diferentes cromosomas. Para que sean cromosomas homólogos,
tienen que tener siempre el mismo tamaño, la misma forma, la misma inclinación. Si estos se juntan y no son idénticos, pueden formar diferentes como enfermedades congénitas. Eso tienen que saber como a grandes rasgos. Los cromosomas autosómicos son los que no son la información asexual, esa es la información sexual. Los cromosomas autosómicos sería del par 1 hasta el par 22. Y los del par 23 serían los cromosomas sexuales, que como dijimos anteriormente, son los que te dan el género. Este sería hombre y este sería mujer. Ok. Antes de entrar como al proceso, una célula haploide y diploide, déjame, te lo explico cuando entremos acá. Cuando entremos a mitosis, te lo explico. Antes de entrar al ciclo celular, lo que es mitosis o meiosis, toda célula, tanto meiótica como mitótica, tiene que pasar por un proceso de interfase. La interfase, ¿qué es? En grandes palabras, es como es la persona, es como la célula que está encargada de controlar que todos estén como en condiciones aptas de seguir el proceso. Eso es como la interfase. Y esta cuenta de 3 etapas, que es G1, acá puede abrir un G0. G0. Esta cuenta de 3 etapas que son como primordiales. La etapa G1, como acá está, es donde crece, en cierto punto, donde crece la célula. Acá no se va a sintetizar el ADN ni nada. Aquí la célula que hace, en la etapa G1, sería antes de entrar a la replicación, la etapa G1 tienen que ver que hayan todos los nutrientes. Todos los nutrientes, ejemplo, que tenga todos los receptores, o que tenga como las condiciones de pasar a la fase S, que sería la fase de replicación. Entonces, la fase G1 es como una fase como de revisión de que el ADN a duplicar tenga como todas las características como adecuadas para poder seguir el proceso. Ejemplo, en G1, ¿qué se nos va a necesitar? La cantidad de... Se necesita nutrientes, tamaño. Son como una de las cosas más importantes que se tiene que ver en la parte G1. En la fase S, se van, acá crece el ADN. Ejemplo, si teníamos material N4, quizás N2C, esta se va a duplicar a 2N4C, como algo así. Eso sería en cierto punto. Acá que se duplica el material genético y se duplica las histonas, que son como unas proteínas. Eso es la fase S. Entonces dijimos que G1 es como la revisión donde se revisan los nutrientes, se revisa si el tamaño es adecuado, se revisa si cumple como las condiciones aptas para seguir el proceso S, que sería donde se duplica el ADN. La fase G2, cuando ya está duplicado el ADN, va a entrar a G2. G2 es donde se revisa el ADN. Acá se vuelve a hacer como el mismo proceso de G1, pero acá que se ve, si el ADN está bien condensado, si no hay errores en el ADN, y acá también se empiezan a sintetizar los microtúbulos. ¿Qué dijimos que eran los microtúbulos? Los microtúbulos eran estas que salían, esos como pequeños tentáculos, que salían del uso mitótico, y se adherían al cinetocoro para poder separar las cromátidas. Sí, Angelo, la G0 es cuando la célula se especializa. Hay dos tipos de G0. Por ejemplo, una célula podría pasar a G0 cuando no tiene la cantidad de nutrientes o el tamaño o los receptores que la hacen saltar a S adecuado. Entonces G0 es como una fase estacionaria. G0 es como una fase estacionaria donde las células en cierto punto están esperando que las estimulen para poder salir, pero también se especializan. Ahí tenemos células especializadas, eso es correcto. Mira, Julie, sí, sería como un proceso como de replicación, pero es como mucho más grande. Ejemplo, no me quiero meter a replicación,
porque los voy a confundir, pero la idea es que se sepan a grandes rasgos lo que es el proceso de reproducción celular. Para que ustedes sepan, este año no entra ni replicación, ni transducción, no entra como nada de esos procesos. No sé si se entiende algo o voy como muy rápido. Ya, ok, si ves como muy rápido es porque esto lo pasamos la semana pasada, el lunes, pero quizás lo vimos el lunes, lo vio Paz, entonces estamos haciendo como más una síntesis. Mm, Nicolás, sí, sabéis todas materias. Sí, ya entramos en las clases del sábado, se entró, ya estamos en ecología, se pasó lo que era evolución. Las clases de lunes y viernes están siendo como una nivelación para poder seguir avanzando con las clases del sábado. Por eso el lunes y viernes estamos viendo materias diferentes y un poquito más rápido para poder ir nivelando el conocimiento cuando el profesor el sábado lo vea. Pero sí se ha visto más materia. Sí, Felipe, el G0 es como donde la célula sale porque no tenía los factores como necesarios para pasar a ese. Por ejemplo, la célula para pasar a la fase S necesita buenos nutrientes, un buen tamaño y hay unos receptores. La célula tiene unos receptores que tienen que ser estimulados también para poder pasar a S. Entonces, si la célula no tiene todas estas características adecuadas, pasa a G0. Ahí es como un estado estacionario. Y la célula puede volver a salir cuando tiene como todos estos factores para que le permiten seguir reproduciéndose. Pero si no, no. También acá hay como otra parte que son como las células madre, que es como una especie como de especialización de células. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces una pequeña síntesis. Y la interfase. Acá se veía el crecimiento celular, se ve que el material genético no esté dañado, ni nada por el estilo. Y acá se especializan o se diferencian pasando a G0, lo que les decía anteriormente. Si las células eh, cumplen como todas las características correspondientes, pasan a S. La fase S donde se duplica el ADN, pasando de 2C a 4C. Y en la G2 se empieza a condensar los cromosomas duplicados, que significa que se empiezan a condensar, que ya se empiezan como a notar. Ejemplo, en G2 los cromosomas estarían como así, una cosa así. Que se empiezan a condensar y que ya se empiezan como a visualizar bien los cromosomas. Acá también se empiezan a sintetizar los microtúbulos, que los microtúbulos son las cositas que están, por ejemplo, acá está la membrana nuclear, y aquí están los cromosomas desordenados, y esto va a ser el uso mitótico, el uso. Van a empezar a salir unas pequeñas prolongaciones, que esto van a ser los microtúbulos. Sí, vale, se sube a YouTube. Ya, ok. Entonces, hay una cosa que yo siempre ocupaba, que es en mitosis, o tanto para meiosis, que es promete Ana Tejer. No sé si lo han escuchado, que acá tendríamos profase, metafase, anafase y telofase. No sé si lo han escuchado o se lo sabían como de otra forma. ¿Por qué no pongo la citocinesis? Eh... sí, pues aquí cada uno tiene como su forma de recordar. Yo... hay como diferentes formas y uno ve como más le acomoda. Pero esta es muy buena.
Nunca se me ha olvidado. ¿Por qué no digo la citocinesis? Porque la citocinesis es como un proceso que está como en conjunto, o la citodiéresis, que algunos lo conocen como citodiéresis, es un proceso que está en conjunto en la telofase. Ya, ok, vamos a ver lo que es la fase de la mitosis, la profase. ¿Qué habíamos dicho de la profase? Que cuando entraba en interfase, esta es la interfase, que hay como una membrana nuclear, esto sería la membrana, van a estar todos los cromosomas desordenados. Entonces aquí empieza como la condensación de los cromosomas. Aquí se empiezan a condensar para entrar a profase. Entonces en profase los cromosomas ya van a estar más visibles. Van a estar los cromosomas más visibles, se van a empezar como a poder prolongar alrededor de la membrana nuclear. Y acá empieza la formación del uso mitótico. Estas cositas que ustedes ven ahí sería el uso mitótico. Esto sería el uso mitótico. Esto sería el uso mitótico. Entonces acá empiezan a hacer, esta empieza a como a irse hacia los polos. Se empieza a ir hacia los polos. Y cuando ya está como en los polos, está como acomodado aquí, la membrana empieza a desaparecer. La membrana empieza a desaparecer de a poco. Entonces después va a entrar un proceso que es la metafase. En la metafase, el uso mitótico ya va a estar en los polos opuestos. Entonces ya va a estar en los polos opuestos y como ya la membrana nuclear va a estar como no va a tener membrana nuclear, desapareció, empiezan a salir pequeñas prolongaciones. Es decir, estos serían los microtúbulos. ¿Y dónde se unían? Al cinetocoro. Se unen al cinetocoro. ¿Cuál es la función de los microtúbulos acá? Entonces empiezan como a se enganchan al cinetocoro, después se empiezan como a comprimir. Empiezan a comprimir, y empiezan a dividir los cromosomas. ¿Y cómo los dividen? En cromatías simples, para la mitad. Y estas van a migrar hacia los polos opuestos. Algo importante que no les dije, que la mitosis de una célula madre, de una célula, salen dos células idénticas. Salen dos células idénticas. Eso es la mitosis. De una célula igual, tienen que salir dos células de igual forma, igual tamaño, de igual como información. Porque ¿qué pasaría, ejemplo, una persona que está en abundante mitosis, no sé, en regeneración, su hígado? Su hígado está en constante mitosis, las células del epitelio muscular, del epitelio, no sé, digestivo, piensen en hartas células. Si estas células están en una constante mitosis, ¿qué sucedería si una de estas células es diferente? ¿Qué sucedería? ¿Alguien me podría decir qué pasa si una de estas células es diferente a la otra y esta se empieza como a multiplicar? Exacto, no tendría la misma funcionalidad. ¿Alguien más? ¿Algo más que se pueda agregar a eso? Correcto. Ejemplo, el cáncer es una proliferación de una célula que se diferenció de la otra. Eso lo vamos a ver, tengo también las diapositivas acá. Ok, entonces continuamos con esto. Las células acá, los cromosomas, se empezaban a separar y se iban hacia los polos opuestos, formando cromatía simple. Eso en cierto punto pasa en metafase. Después vamos a entrar al proceso de anafase. Anafase es donde ya se empiezan como a contraer los microtúbulos, contraer, y ya están listas las cromatías simples. Eso son una cromatía simple, son cromatías simples.
Después de eso vendría entre el proceso de anafase y telofase, es como un proceso conjunto, aquí está el medio. Entre estos dos, cuando ya están separados las cromáticas simples en diferentes polos, se empieza como de a poco, se empieza a formar de nuevo la membrana nuclear. Que empieza a formar de nuevo la membrana nuclear. Y al formarse la membrana nuclear, ¿qué significa esto? Que al cerrar las cromáticas simples, se encierran, se desorganiza de nuevo. Se vuelve heterocromatina. ¿Qué significa eso? Que ya están de nuevo desordenadas, que no se logran visualizar como a simple vista los cromosomas. Eso sucede en fase, cuando ya está formado de nuevo la membrana nuclear. Y la consecuencia que trae esto de que se empieza a formar la membrana nuclear, y que al empezar a formar la membrana nuclear para encerrar las cromáticas, va a empezar a cortar esto, lo empieza como a cortar. Lo corta, entonces desaparece el uso metódico. Ya no está. Después de eso, ¿se acuerdan que yo les dije que la telofase tenía como un proceso conjunto, que en la mayoría de los libros no se diferencia bien, que es la citocinesis, o algunos lo conocen como citodiéresis. Ok. ¿Qué significa la citocinesis? Cuando ya tenemos las células como separadas, y está como la membrana nuclear de nuevo, y el uso mitótico ya está por fuera, envolviendo a esta, se empieza a generar un anillo contráctil. ¿Qué significa que un anillo contráctil? Es como algo que está ahorcando la célula. Empieza a ahorcar a la célula, la empieza a ahorcar, y que esto empieza a dividir a la célula, la empieza a dividir. Es como un serrucho. Es como un serrucho que la empieza a cortar. Pero hay que tener algo súper en cuenta, que la citocinesis, está la animal y tenemos la vegetal. ¿Quién es la encargada de la citocinesis animal? La proteína actina miosina. Y acá la encargada de la vegetal es el fragmoplasto. No sé si se entiende eso. Entonces, para poder hacer la división de las células que vienen por mitosis, va a venir una proteína, que es como una especie de anillo, va a envolver a la célula, y esta se va a empezar como a cerrar. Se va a empezar a cerrar, y la empieza a ahorcar a la célula, la empieza como a estrangular. Y al estar estrangulando la célula, hace que las paredes de estas se empiezan a juntar, y ya cuando está bien estrangulada, se separa. Entonces forma dos células hijas. Y aquí, como les decía anteriormente, está también la citocinesis vegetal. La citocinesis vegetal es gracias al fragmoplasto. El fragmoplasto que hace, se empieza como a fusionar con las paredes. Por ejemplo, no sé si logran como visualizar que acá la célula ya está casi lista. Están separadas las cromátidas. Están separadas las cromátidas acá. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Se empieza a formar de nuevo la membrana nuclear. Empieza a formar la membrana. Se empieza a formar de nuevo la membrana nuclear. Y para poder separarse, llega el fragmoplasto. El fragmoplasto que hace sería esto. Esta se empieza a fusionar con las diferentes como células que tiene la planta, y se empieza a fusionar con las células de la pared celular. Acá también hay un conjunto de más factores. Hay como factores que vienen del aparato de Golgi. En cierto punto es como un proceso súper grande, pero lo único que hay que saber como para la PTU es saber diferenciar este proceso, que para la citocinesis animal, la encargada de esta es la proteína actina miosina, y para la citocinesis vegetal, si a usted le preguntan, oye, weón, ¿quién separa las células vegetales? El fragmoplasto. Siempre hay que saber diferenciar esas cosas, son muy importantes. Fragmoplasto.
Entonces el fragmoplasto se empieza a fusionar con la pared celular, empieza a funcionar, con las células de esta, y al fusionarse hace dos células hijas, que también son idénticas. Recuerden que las células, que la mitosis, la funcionalidad de esta es generar células iguales a las células madre. Entonces, hagamos acá un pequeño como resumen. Estábamos viendo. La mitosis tiene 5 fases, que les decía que lo pueden recordar como promete, Ana, tejer, que tenemos profase, tenemos metafase, anafase y telofase. Y que dijimos también que después de la telofase venía un proceso que se llamaba citocinesis. La citocinesis, van a haber dos tipos de citocinesis. Está la animal y tenemos la vegetal. Esta es actina-miosina, que es la proteína. Y acá tenemos el fragmoplasto. Entonces, que hayamos dicho que en profase, ¿qué pasa en profase? Se empieza a condensar las cromátidas, porque el lunes recibí una pregunta esa. ¿Por qué se llama cromática? La cromática es cuando el ADN no está condensado. La cromática es el proceso de condensación para que se haga cromosoma. Eso es la cromática. Entonces, y antes de esto que teníamos, la interfase. Con G1, S y G2. Entonces, en G1 teníamos la cantidad, se revisaban como las características de la célula. Se revisaba si la célula tenía como suficiente nutriente, suficiente tamaño o suficientes receptores que la estimularan como para pasar a la fase S. En la fase S había una duplicación del ADN. Al duplicarse el ADN, esta puede generar fallo. Entonces, al pasar a la G2 era la encargada de revisar si estaba como todo correcto en esa duplicación que hubo anteriormente. Y también, ¿qué pasa en el G2? Se empiezan a sintetizar los microtúbulos. ¿Cuáles eran los microtúbulos? Eran los encargados eran los encargados de separar las cromátidas hermanas. Esos son los microtúbulos. Entonces, ¿qué ocurría en profase? En profase se empezaba como empieza la condensación de las cromátidas y empieza también a desaparecer la membrana nuclear. En metafase, ya de meta, ahí empiezan como a orientarse en un plano ecuatorial. Ya está como desaparecido la membrana nuclear y están como ordenados en el centro. Al estar ordenados en el centro, empiezan como a acercarse los microtúbulos, que están prolongados desde el uso mitótico. Empiezan como a venir de la anafase, empiezan a venir los microtúbulos, y ahí entramos al proceso de anafase. ¿Y qué pasa en la anafase? Los microtúbulos se adherían al cinetocoro. El cinetocoro era una proteína que tenía como un huequito, donde se amarraba el microtúbulo, y aquí se empezaba una contracción. Se empiezan a contraer los microtúbulos, y acá se separan a los diferentes polos. Después de eso tendríamos como un proceso de telofase. En el proceso de telofase hay como un proceso intermedio, porque aquí se empieza como a reconstruir la membrana, empieza como a desaparecer el uso mitótico, y cuando entra en telofase tenemos como dos células dentro de una, en diferentes como lados, con la membrana nuclear compuesta ya, y con sus pares de cromosomas. Después de eso, de la telofase, entramos a la citocinesis. En la citocinesis, ¿qué pasa en la citocinesis? En cierto rasgo, se separa la célula. Se separa, se corta. Y tenemos que saber diferenciar que el animal es la proteína actina-miosina y en la vegetal es el fragmoplasto. Y lo único que hay es como entender a grandes rasgos.
No sé si se entiende cómo vamos hasta ahí. No sé si se entiende a los demás cómo vamos hasta ahí. Yo les voy a subir el PPT igual a la gente que es nueva. Le he subido todos los apuntes también a quien se quiere unir. Felipe. Sí, Felipe, correcto. Pasa por la separación de las cromáticas. Voy a repetir la telofase que se me cortó. Telofase. Ya, la telofase, cuando las células se separaban en anafase por la contracción de los microtúbulos, se empezaban a contraer los microtúbulos y se empezaban a separar las cromátidas hermanas. Entonces quedaban como cromátidas simples, al estar separados y al migrar hacia los polos opuestos. ¿Qué pasaba acá? En ese proceso como intermedio se empezaba como a reconstruir la membrana nuclear. Y al reconstruir la membrana nuclear, ¿qué pasa con el uso mitótico, con los microtúbulos? Se empiezan como a cortar. Lo que les decía anteriormente, se empiezan como a cortar. Porque encierra las cromátidas hermanas. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a generar como dos células diferentes dentro de una. Y en la parte de telofase, en la telofase, ya van a estar las dos células como dentro de una formada, con sus pares con sus cromátidas separadas, va a desaparecer el uso mitótico, se reconstruyó ya la membrana nuclear. Se reconstruyó la membrana nuclear. Y acá hay un proceso que es la citocinesis, o como algunos se lo han pasado, la citodiéresis. La citocinesis, acá ¿qué pasa? Pueden haber dos opciones, como lo decíamos anteriormente. Puede haber una citocinesis que es animal, o la citocinesis vegetal. La citocinesis animal hay que saber diferenciarla de la vegetal porque en el animal actúa una proteína que es la encargada, que se llama actina-miosina. La proteína actina-miosina empieza como a estrangular a la célula, justo en el centro, y la hace que se divida en dos. En cambio, el fragmoplasto se empieza como empieza a trabajar en conjunto con la pared celular, para que lo vean así. El fragmoplasto se empieza a formar aquí y empieza como a mandar señales a la pared celular para que empiecen a funcionar. Se fusionan estas dos junto a otras vesículas que vienen del aparato de Golgi. ¿Y qué pasa acá? Se fusiona y generan dos células hijas. Entonces, ¿qué ya hemos dicho de la mitosis? Que tiene 5 etapas, que lo podríamos recordar como promete anatejer, que es profase, metafase, anafase, telofase. Y dentro de la telofase hay como un proceso aparte, que es la citocinesis. ¿Qué más dijimos también de mitosis? Que es de células somáticas. Somáticas. Eso igual es súper importante. Células somáticas. La piel, el pelo, y ahí las células que ustedes quieran de nuestro cuerpo. Excepto las germinales. Que de una célula madre salen dos hijas. Y estas como son idénticas. No pueden ser diferentes. Eso es como el grande rasgo de la mitosis. Somática es lo mismo que autosómica, sí, es lo mismo. Ok. ¿Se acuerdan lo que les pregunté hace un rato atrás? ¿Qué pasaba si una célula, lo que le pregunté hace rato atrás, qué pasaba si una célula, ejemplo, que está en, no sé, las personas que fuman,
Las personas que fuman están en constante, sus pulmones están constantemente dañando, quizás estos